Hola amigos. Azade intenta llenar a Serap contra Dylan. Ella dice que puede seducir a Varán. Tienen matrimonios forzados. Él dice que ni siquiera eran marido y mujer de todos modos. Además, Azade habla con desprecio a Dylan. Dice que estamos en casa por la disputa de sangre. Te echamos mucho de menos. Estoy seguro de que Varán dice que también te extrañó. Azade devalúa a Dylan contra Serap. Intervenimos. Respaldamos el amor de Varán y Dylan con 1500 me gusta. Dylan escucha todas las conversaciones. Está muy roto. Inmediatamente vuelve a su habitación. Por otro lado, Varán está en su estudio. Varán piensa en Dylan. Dice que ahora está dormido. Así es como sale de su habitación. Dylan no ha dormido. Le hace preguntas a Varán sobre Serap. Ella dice que quiere conocerlo. Varán, por otro lado, descarta todas las preguntas sobre Serap. La voz interior de Dylan dice que diga lo que diga, ella está resentida. Serap habla con su amiga Pnar. Le dice a su amigo Serap, no ignores tu amor por Varán. La señora Azade te ama. Dice que te des una oportunidad. Serap cree que debería ganar a Varán ahora. Diana se despierta. Él va a la cocina. Mientras tanto, Varán también se despierta. Mientras tanto, Serap llega a la cocina. Empiezan a charlar. Dylan le pregunta a Serap si tiene a alguien en su vida. Él responde que el estado de mi relación es mixto. Mientras tanto, Varán llega a la cocina. Dylan, que tiene sueño, trata de no dar color. Está perturbado por el hecho de que Varán y Serap saben tanto el uno del otro. No quiere dejarlos solos, ni por un momento. Varán le dice a Dylan, ve a tu habitación y duerme de pie. No olvidemos apoyarlo con emoji en los comentarios. Incluso si le dice a Varán que no tiene sueño, se va a su habitación. Dylan se durmió justo cuando ella salía de la habitación. Varán inmediatamente entra en la habitación. Encuentra a Dylan dormido. Varán recuerda lo que dijo mientras miraba a Dylan. Luego dice lo imposible que es. Dice que ni siquiera puedo soñar con eso. Se levantan temprano a la mañana siguiente. Dylan, que encuentra a Varán saliendo de la casa preparada, quiere detenerlo. Sin embargo, Varán rechaza a Dylan. Serap va a su habitación para llamar a Dylan. Él le dice si está listo para la caminata. Mientras tanto, se da cuenta de las camas en el interior. Serap recuerda inmediatamente lo que dijo Azade. Sara habla con su amiga. Él le dice que está muy feliz. Azade escucha el discurso de Serap. Inmediatamente continúa procesando Serap. Varán dice que puede hacer para ser baboso como él. Serap dice que dará un paseo con Dylan. Azade dice salir y tomar un poco de aire, por supuesto. Por otro lado, Varán está junto al mar con su padre. Le cuenta a su padre sobre su amor por Dylan. Llegué a conocerlo bien. Dice que llegó a mi vida. Varán dice, ¿sabes qué es lo más difícil, padre? Pensar que un día me dejarás. Sabiendo que nunca me amarás. Ella no puede contener las lágrimas. Dylan sale con Serap. Él le dice a Serap que debería decirle que la ama. Serap dice que tienes razón, te lo diré cuando regrese. Dylan, por otro lado, piensa que él está donde vive solo. Obviamente son cómodos. Dirja llega a la mansión. Dice que quiere hablar con Varán. Sin embargo, Varán no quiere hablar con él. Mientras tanto, llega el Eufrates. Varán le dice a Frat que lo envíe de aquí inmediatamente. Luego entra. Serap va a la cocina con Dylan. Hacen café para Azade. Ella dice que Serap Azade se ha endurecido por lo que ha pasado. Dylan agrega que no hay problema, ella está acostumbrada. Cebrille piensa en Yamur junto con Zebdet. Cebrille forma un grupo. Pide a todos que salgan a buscarlo. Mientras todos buscan a Yamur, Nermin come frente a los niños. Además, los niños que tienen mucha hambre lo obligan a mirar.
La tía Yamur Cebrille dice que me salvará. Dirja le dice a Frat que Baran me despedirá de la empresa. Rose le ruega a Kader que no me envíe. Sin embargo, Destiny no quiere escucharlo. Por otro lado, Frat viene y dice: hermana Kader, amo a Gul. Destiny dice que no lo cree. Frat dice que me des la oportunidad de demostrarte mi valía. Firat, yo me encargo. No le dices a nadie que venda tus acciones. Por otro lado, Cian se encuentra con Umit. Aprende porque Sena usa el nombre Sule. Umit dice que Sule trató de matar a su padrastro. Por eso dice que oculta su nombre. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.